tal cual tú lo acabas de decir, ¿para qué? A veces quieres cosas que no sabes ni siquiera si puedes controlar. Mira, cuando mi cuenta empezó a crecer, que empecé a recibir aquella cantidad de mensajes directos, sí, maravilloso, pero llegó un punto que yo, Dios mío, no me da No me da tiempo, tiempo. no me da tiempo responder todo ese montón de mensajes. Ujú. Es que yo tengo que ser coherente con lo que yo le Ok. estoy recomendando y proyectando a mi comunidad. Y es un tema de ego, bueno, vamos a trabajar en esa aceptación, en ese amor propio, en esa valoración de lo Mm, que tú vendes, que es la base de todo, porque mientras tú ujú, no seas consciente de ese valor de tu servicio o de tu mm. producto, difícilmente lo vas a proyectar. En vez de preguntarte a quién le voy a vender, tú le dices a quién puedo servir, a quién creo que va a servir de lo que yo le estoy dando. Y qué bonito que por eso recibas una remuneración y te puedas dedicar a algo que es lo que te gusta hacer. Lo que sí te voy a decir es algo, los likes y los seguidores son más un tema de ego que un tema de propósito y de rentabilidad. Entonces, ahí hay varias cosas que identificar. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres el día de hoy y hayas tomado, lo cual me da mucho placer, hayas tomado un momento para dedicarte y ponerte a escuchar información que podría ser útil, con la que te podrías identificar, con la que podrías irte hoy con una curiosidad diferente que te permita crecer personal y profesionalmente. Cada vez que tengo la oportunidad de, como cada episodio lo digo, de recibir un sí de invitados y muchas veces inesperado, donde trato de balbucear todo aquello que quiero compartir a través del podcast y recibir esas respuestas de acompañamiento para poder brindarle a cada uno de ustedes una oportunidad de mejora, me motiva cada día a seguir insistiendo en que esto es un proyecto que puede alcanzar mucha gente, sobre todo para que se sientan mejor y con un tiempo, que tienes un motivo para dedicarte un tiempo cada día. Hoy no es diferente, ¿saben? Hoy tu podcast encontraste con invitados de lujo, una persona que fue puesta a mí, y lo digo en el buen sentido de la palabra, en bandeja de plata, donde me dijeron, mira, conozco a alguien que según lo que tú quieres transmitir en tu podcast, ella va a tener mucho que decir, porque ella también ha intentado darle voz a las personas, a que las personas se identifiquen, conozcan quién es y cómo pueden proyectarse de una manera que conviertan eso en un servicio y puedan vivir de lo que les gusta hacer. Entonces, me sentí muy conectada con lo que ella hace, pues obviamente, como ya saben, empiezo a investigar, a escudriñar, a ver qué puedo saber y cómo puedo también yo conectarme con ellos. Y el día de hoy vamos a traer una persona que vamos a hablar de su historia de vida y sin embargo les va a dar tips, herramientas que pueden ayudarte a ti que hoy quieres crecer, a ti que hoy quieres conocer quién eres como marca y te va a brindar esa alternativa, esas opciones que pueden ser hoy un paso más o un paso más cerca de lo que quieres lograr. Quiero darle la bienvenida a Luz Núñez. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Súper bien, Mariale, un gusto estar aquí contigo. Bueno, honrada por esa presentación. Mil gracias por la oportunidad. Y bueno, como hablábamos tras bastidores, es conocer como todo el viaje, ¿no? Que implica trabajar en tu marca y, como bien lo dices, darle voz a esa marca. Así que bueno, un placer estar aquí contigo. Sí, es bien interesante porque como estamos en esta era bien merecida de humanizar cada cosa que se hace, de hacerlo desde otra perspectiva, hacerlo con otra intención, ¿sabes? No solamente hacia afuera, sino qué significa para mí hacer eso que hago, ¿no? Y cuando escuché ese lema que te lo dije antes, darle voz a tu marca, yo dije, esto tiene un sentido puramente humano y entiendo, me puedes corregir, que mientras tú vives el proceso de conocer tu marca, has brindado la oportunidad, según tus herramientas y todo el conocimiento que has ido acumulando, has dado la oportunidad de facilitar ese camino a muchas personas, ¿no? Quiero rescatar eso porque qué bueno saber que no lo tienes todo hecho, que no estás completa, que no es que ya yo terminé y ahora te digo cómo hacerlo, sino que mientras lo vivo te enseño. Eso me pareció excelente, porque es así, o sea, es un proceso que se hace en conjunto. Uno va, tú puedes ir en unos escalones más arriba y tú lo que haces es ayudar a esas personas a que vayan subiendo
junto contigo, ¿no? Que se vea que no, el producto no es un producto final, está totalmente o en constante construcción. Entonces, si yo le preguntara, que es la característica del pot. ¿Quién es luz si yo la hago como los pétalos de las rosas y le voy quitando los pétalos y quedo el néctar, el centrito? ¿Quién es luz si no estuviera haciendo lo que hace? ¿O quién es luz si deja de hacer lo que hace? Wow, qué pregunta más poderosa. Y fíjate que a todos los que, creo que a todos los que nos tocó emigrar, nos tocó hacernos esa pregunta, ¿no? Mm, Porque es realmente conocer quién eres más allá de lo que haces, quién eres más allá, como hablábamos, de etiquetas referidas a títulos, a esos hitos, a todo eso. Y yo de la pandemia para acá me he dedicado justamente y en ese proceso es que empiezo a crear contenido, a sacar eso, a deshojar esa flor y a encontrar realmente qué es lo que hay allí en ese centro. Y bueno, yo pienso que seré una estudiante toda la vida, o sea, mm, una eterna aprendiz curiosa y lo que me ha caracterizado y como descubrí todo esto de comunicar, de tener una marca, de darle voz, es precisamente compartir todo lo que siento en ese proceso de descubrir y de crecer. Y fíjate, al principio lo hice sin una estructura, o sea, sin una como, bueno, mira, tengo este objetivo, quiero construir una comunidad, quiero esto, quiero mm, aquello. No, lo hice primero sin una estructura y luego, bueno, fui dándole estructura, fui agregando otras formaciones, pero en sí, mi lema siempre ha sido, antes de la voz de la marca, era que todo empieza adentro. ujú, Y cuando tú realmente conectas con tu verdadera esencia, con ese desligarte de etiquetas, desligarte de patrones, desligarte de los deberías, de lo que debería ser, y empiezas realmente a conectar con tu verdadero yo, porque sabes que no, a veces hay juicios que no son realmente tuyos, ¿no? Que no te pertenecen, que vienen o de tu familia, que vienen de condicionamientos sociales, que vienen de todo eso. Entonces, bueno, cuando tú empiezas realmente a conocerte, y es una de las bases de la pirámide de la forma en la que yo trabajo, el autoconocimiento, es que puedes empezar a reflejar todo eso a través de tu comunicación. Entonces, bueno, ¿quién soy? Wow, no te voy a decir que soy abogado, que soy community manager y todas las cosas en las que me he desenvolvido, ¿no? Pero sí te voy a decir que soy una eterna aprendiz y apasionada por descubrir cosas, por entender cosas, y también por ayudar. Y siempre digo que cuando tú vas a emprender, tienes que conectar con un propósito mayor, además de ganar dinero. Y es lo que te va a mantener, es lo que te va a mantener a flote cuando vengan las olas esas que, bueno, no hay clientes, bueno, tú sabes, todo eso que implica emprender es lo único que te va a mantener a flote porque las cosas siempre van a cambiar, siempre. sí, y esos cambios vienen produciendo una nueva mirada, es una alternativa para tú redireccionar, para tú ver algo que posiblemente no te habías percatado que existía. A mí me parece que los cambios son una puerta más, o una ventana, como lo quieras ver, que se van abriendo para decirte, ok, si los ves de esta forma, ¿sabes? Y a veces son forzados porque hay momentos en que se te mandan como señales de cambio y tú no las percibes hasta que consigues que la puerta se abrió de un solo golpe Total. y te permite reaccionar. También tomando lo que comentabas de que empiezas con el autoconocimiento y cuando empiezas a dar desde quién eres, y repito una vez más, el proceso de ese paso de saber quién eres es un trabajo bastante escabroso. Las cosas salen natural, es auténtico lo que estás entregando, porque no es necesariamente, no es necesario ensayarlo, no es necesario prepararlo, porque viene de adentro, es algo de lo que tú estás convencido. Claro, no quiere decir que no hay una preparación técnica para ponerle como orden a esto, ¿no? Para que tenga un sentido, una coherencia. Pero el material, el néctar de ese contenido es propio, entonces viene de una forma auténtica, me parece a mí. Entiendo que sí, sí solíamos, ¿verdad? Creo que culturalmente nos hemos destinado a presentarnos desde lo que hacemos, ¿no? ¿Quién eres? Y entonces, bueno, siempre comentamos títulos y aquellas cosas con esto que traemos arraigado
para ser alguien, tienes que estudiar para ser alguien, entonces ese ser alguien está clasificado por estudio. Sin embargo, creo que en todo lo que te has desenvuelto, podemos ver hoy si tiene alguna coherencia, pues si tiene alguna, ¿cómo podríamos ligar el ser abogado con ahora ser community manager? ¿Qué tendrán en común estas dos cosas que esas habilidades te han permitido moverte en esas dos aguas, ¿no? ¿Por qué decides ser abogado? ¿Qué puede, sí, primero esta, ¿cómo decides ser abogado? Wow, pues la verdad es que no me acuerdo. Mentira, sí. Sí, bueno, fíjate, a mí siempre me ha encantado leer, siempre Ujú, he sido de leer. Siempre me ha encantado argumentar, o sea, yo me encanta un salón de clases, sí, y siempre mm, me ha gustado mucho argumentar. Entonces, bueno, listo, yo quería estudiar varias cosas, una de ellas era derecho, otra de ellas era comunicación social, otra de ellas era psicología, pero no podía estudiar todo a la vez. Entonces, bueno, empecé con derecho. Fui una estudiante, muy buena estudiante. Estudié derecho con muchísimo amor. Sí, mm, tengo una anécdota de alguna materia que se llama Derecho Romano, creo que era dos, ujú, que yo era muy come libro. Y una vez el profesor se equivocó y calculó, en vez de 20 puntos, que era la máxima nota, calculó 22 puntos. mm. Y se dio cuenta fue por mí, porque yo fui la única que tuve los 22 puntos. Lo malo fue que todos me odiaron porque los que tenían 8, los que tenían 10, quedaron con 8 Aprobaron. tapados. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, estudié derecho porque pues me encanta leer, me encanta me encanta aquello de darle a cada quien lo suyo, o sea, soy muy organizada, entonces bueno, lo hice con mucho amor. Sin embargo, el libre ejercicio no hice muchísimo porque Mm, en Venezuela una cosa era ujú, la teoría maravillosa, hermosa, otra cosa era la práctica. Y nunca he estado así como que, ay, bueno, tengo un año sabático, tú sabes, voy a hacer. No, siempre he estado activa. Yo ok, terminé la universidad, ejercí un tiempo, luego pues empecé a trabajar en una institución pública, sí, como abogado, no libre ejercicio, pero sí como funcionaria. Luego entré a trabajar en un banco, en la parte de cobranza extrajudicial. Ahí estuve maravillosa experiencia, ahí estuve 3 años y luego estuve en la parte laboral en Petróleos de Venezuela, también mm, como abogado, pero allí yo estaba dentro del área de recursos humanos, mm, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es que empiezo y hago la especialización en ciencias gerenciales, mención recursos humanos y empiezo a conectar todo esto y es que entonces hago coaching, hago PNL y hago la certificación para dar clases y hago después el máster PNL y bueno, vengo conectando todo esto con la parte del crecimiento personal y de la parte del talento humano, que ya yo no lo llamo recurso humano, sino talento humano. Primero enfocado a las organizaciones y ahora pues enfocado a lo que es el desarrollo de marca. Entonces, al principio tú lo ves y dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero sí, así ha sido más o menos, en pocas palabras, este camino que me ha traído hasta aquí. Mira, sabes que escuchándote hablar de por qué escogiste la carrera de Derecho, esa era una de las carreras, yo creo que yo no quería más opción sino estudiar Derecho, ¿no? En Mi serio. papá es abogado, sí. Ajá. Y mi razón, yo creo que vi eso que tú lograste ver después que saliste de la carrera, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces mis preguntas eran, que lo entré en conciencia mucho después, ¿cómo voy a yo a defender o sea, a ejercer el derecho si yo tengo un sentido de justicia? O sea, ¿qué significa derecho, verdad? En teoría, en la teoría. Claro. Y yo decía, ¿cómo hago si me toca defender algo en lo que no estoy de acuerdo? Pero significa que estoy trabajando para una firma o tengo el proyecto financiero y es un buen proyecto y es un buen alcance, un buen cliente, pero no estoy de acuerdo con eso. Me rompe mis valores. Entonces, cuando empecé a ver eso, yo dije, no puedo estudiar derecho. Y quedé en blanco. ¿Y si no es derecho, qué? Porque es que no sé. Y fui al tecnológico y escogí lo primero que se me apareció ahí. Esa es la respuesta que te puedo dar de por qué estudié lo que estudié. Sí, sí creo que estaba conectado con lo que ahora quiero, o sea, con lo que ahora hago totalmente, pero fue inconsciente mi elección, fue inconsciente. ¿Qué decirte ahora? ¿Qué me dirigió y cuál fue ese punto de quiebre que me dirigió a otra carrera cuando yo estaba
totalmente convencida de lo que quería hacer. No, hasta ahora no lo sé. Bueno, yo te soy sincera, mi yo de hoy le diría a mi yo de aquel momento, oye, estudia de una vez comunicación social, estudia de una vez marketing, estudia de... Claro, no me arrepiento porque aprendí muchísimo en ese camino. Sin embargo, tal cual, éramos otra versión más inmadura, Sí. más inconsciente, más totalmente. Ajá, es así. Sí, pero yo creo que al final, si uno empieza como a desbaratar eso, uno empieza, bueno, estudié derecho, pero ¿qué me trajo el derecho? ¿Sabes? O sea, ¿qué había dentro? Yo todo lo veo como un saco, ¿sabes? Como un saquito de terciopelo bien bonito, decoradito, pero adentro está vacío. Entonces, bueno, ¿con qué lo puedo empezar a llenar? ¿Qué tiene eso de en común que me puede servir para otras cosas? Porque ya lo he comentado antes que cuando no sabía. Yo decía, ¿cómo voy a renunciar a 20 años de experiencia si ahora quiero hacer un podcast? O sea, ¿qué voy a hacer con todo aquello, sabes? Y Ay, yo perdí el tiempo. Y yo pasé 20 años y no hice nada y ahora eso no me sirve. Entonces fue un como estar en el espacio, así, ay, ¿dónde estoy? sí, sí, Sí. es, que sí, y es parte del proceso de reinventarse, es parte de todo ese proceso. Por ejemplo, mi esposo me dice, bueno, pero gordita, pero ¿por qué tú no te preparas tú sabes que aquí está la figura del paralegal, ¿no? Si no, si Sí. no haces la reválida, puedes ser paralegal. Ujú. Y yo, bueno, pero que eso vuelve a estudiar. O sea, eso es volver a estudiar. Y yo te soy sincera, yo no, hace rato que sí, yo sé que yo me gradué, que yo tengo el título de abogado y toda la cosa, pero yo hace rato que yo te digo que yo no me siento abogado. O sea, como que, ay, bueno, sí, yo soy abogado, tú sabes. Y no lo hago como, ay, que perdí el tiempo. No, de hecho hay muchas cosas que todavía hacen eco en mi cabeza. En estos días me estaba acordando, conectando con los Ujú. contenidos de redes sociales. Sabes que en derecho hay un principio de que el fondo prevalece sobre la forma. O sea, Ok. unos latinazos locos ahí que... Y lo conecté con eso, igual que muchísimas cosas que aprendí, pues que me quedaron, que no se me van a olvidar más nunca, y las conecto con lo que hago hoy. Entonces, sí hay Tienen cosas sentido. adentro de ese saquito, pues. Y Pero además de... ¿sabes por qué? Porque ya no, porque porque desguindaste o colgaste el título de abogado, sino que viste qué significaba ser abogado más allá del mero título, que se entiende, porque culturalmente estamos hechos para que se nos reconozca según eso, según ese título que está colgado. Yo cuento que yo tenía tantos colgados, porque yo también, yo no sé si decir come libro, porque yo no soy adicta a la lectura, yo soy más auditiva en ese sentido, pero sí me gusta como que recoger información. Todo el tiempo estoy tratando de dónde aprendo, de dónde es, qué me está enseñando esto, ¿no? Y tenía tantos puestos ahí. Y un día de esos que me sentí como desvanecida y dije, empecé uno a uno, como un ritual, empecé a desmontarlos todos, me empecé a quitar todos y mi hija me veía, así como, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Y estás segura de lo que estás haciendo? Sí. O sea, no sé qué estoy haciendo, la verdad, pero estoy segura de lo que en este momento estoy haciendo. Sí. Entonces, yo creo que fue ese momento en que tú desmontaste y te quitaste el saco de abogado y empezaste a decir, bueno, ¿y qué me trajo esto? ¿Qué me trajo el ser abogado que ahora te ha permitido ayudar a las personas? Mira, tienes mucho material para ayudar de diferentes aristas, tienes mucho material, recursos humanos. Creo que ha humanizado a muchos profesionales. Cuando están en el área de recursos humanos, creo que logran ver desde adentro lo que puede significar atender a un cliente interno, lo cual me parece poderosísimo. Ubicarte en ese espacio donde ustedes están como en el medio del talento humano y del talento humano jerárquico, entre los dos, el operativo y el jerárquico. Sí, Ustedes sí. están en ese espacio donde tienen que ustedes tratar de leer mentes, de leer corazones, de leer almas. Entonces me he conectado con mucha gente en recursos humanos que se ha vuelto humana gracias a relaciones, a recursos humanos. Sí, total. Y una de las cosas que, bueno, siempre me ha caracterizado, yo creo, y tengo varias amigas de muchos años por eso, porque una cualidad que tengo es que soy buena escuchando y eso me ha servido para mucho. O sea, Mm. eso me ha servido primero, bueno, para conectar con las personas, para humanizar, para el coaching, para la marca, para muchísimas cosas, porque creo que una de las, vamos a decir, sobre todo en este país, o sea, en este país, ¿dónde estás tú? Que no me dijiste. En Arkansas, como a Ok. 9 horas de ti. Ah, ok. Es que tú sabes que aquí todo es rápido.
sea, aquí Sí. todo es un ritmo rápido, Es acelerado. rápido, no práctico, no malentiendan. Es Es rápido, no sí, práctico. rápido, no práctico. Y pues la gente siempre está apurada, la gente siempre está apurada, pero resulta que en muchos aspectos, para tú poder crear conexiones genuinas, tienes que escuchar con todos tus sentidos. Y si estudiaste PNL, Sí, sabes que sí, esa es una de las cartillas, ¿no? sí. Tienes que aprender a escuchar. Y en recursos humanos, bueno, yo trabajé en la parte de asesoría laboral y pues si yo no escuchaba, estaba frita, o sea, estaba frita, porque ¿cómo iba a ayudar? ¿Cómo iba a resolver esas situaciones si no escuchaba con atención, con todos tus sentidos? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado y me sigo funcionando para diferenciarme también y como bien dijiste, todas las cosas en las que he venido trabajando, que he venido aprendiendo, ¿no? Más allá de títulos, me han servido y es una de mis invitaciones a crear mi propio concepto. Mm, Y es mm, al final del día lo que es la voz de tu marca, tu mm, propio concepto. mm, Que es, sí, todo ese cúmulo vamos a decir, de habilidades que has recogido a lo largo de tu experiencia y que lo pones al servicio de lo que hoy tú puedes crear con tu comunicación de marca. Entonces, bueno, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, pero escuchar es esencial. Y me gustaría añadir a eso, escuchar para entender, escuchar con la intención de querer saber, no de escuchar porque ya me lo sé y sé lo que te voy a decir, porque ya sé por dónde vienes. ¿Sabe? Entender que hay un contexto allí que aun cuando estés escuchando las mismas palabras que escuchaste hace 2 horas con otro cliente, este viene con una historia diferente y abraza esa experiencia de una forma totalmente diferente donde tú tienes que tratar de... No hay una carretilla, es lo que quiero decir. No hay un formato único que te pueda servir de manera general para todos los clientes que vas a atender, ¿no? Entiendo que eso es lo que te permite la escucha. Puedes escuchar las mismas palabras, pero no necesariamente vienen con el mismo significado, con la misma carga, ¿sí? Con la misma carga, ¿sí? Entonces creo que eso sí te diferencia porque rompes patrones de advertir a todos lo mismo, ¿sabes? Vale. Y te lo digo porque yo soy muy visual. Tú vas hablando y mi cabeza va haciendo dibujito de lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo. Entonces, cuando hablabas de vaciar el saquito, yo le digo, mira, tienes que romper muchas piñatas al día y vaciar la bolsa y volver a ponerle otros caramelos, otros dulces. Tienes que escoger qué piñata, de qué piñata quieres escoger para llenar tu saco. Y eso que me hablas de crear tu propio concepto, mira, y yo he hecho así con todo. Y es mi invitación cada vez que hablo con alguien o con un cliente o con hago un coaching, eso es lo que te dijeron. Pero eso puede ser otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sabes? Mira, y me ha tocado desarmar algo tan poderoso como el liderazgo, por ejemplo, o el líder. Eso es lo que has escuchado. Pero ¿qué piensas tú? ¿Cómo se viste un líder para ti? Que tenga impacto, que sea tú, lo que va a influenciar en ti. Entonces, sí he practicado, totalmente de acuerdo contigo, y sí creo que has dado como en el punto clave de poder designar tu marca cuando enseñas a las personas que no hay un patrón, o sea, no, eres tú, o sea, ¿qué quieres dar tú? ¿Sabes? Y creo que es esa voz la que tú le pides a grito a la gente pues que la hagas saber, que la suelte, que la... Sí, total, sí, totalmente de acuerdo contigo, tal cual. Es escuchar para comprender, para conectar con el mundo de esa otra persona e Mm, incluso para identificar qué es lo que lo puede estar limitando. Yo he tenido clientes con síndrome del impostor muy ujú, fuerte. sí. Parte de que no, pero es que yo no estudié diseño. Ay, tú diseñas. ¿Y cuáles son los resultados que tienes? No estudiaste diseño, digamos, formalmente porque no tienes la etiqueta, el título, pero sí estudiaste diseño porque haces unos diseños espectaculares. Es lidiar con todos esos patrones limitantes Mm, que puedes tener. Pero si yo no escucho de forma individual a cada persona, primero no les... primero, en la parte del viaje en la que todavía no me han comprado, pues difícilmente me van a comprar. mm, Porque mm. el que más vende no es el que más habla, sino el que más escucha. Escu- El que más escucha para comprender y realmente conectar, como bien lo has añadido tú. Pero en ese camino del servicio,
si tú no escuchas para realmente brindarle ese alivio a ese Mm, cliente, pues difícilmente lo vas a lograr. Y algo muy importante es que ahorita tenemos tanto bombardeo de información y tanto bombardeo de, digamos, de patrones, de el deber ser, de cómo te tienes que ver, de qué es lo que está en mm, tendencia. Entonces, yo, por supuesto, yo lidio todos los días con eso porque trabajo con redes sociales, mm, pero en estos días lo dije. Aunque tú no lo creas, una de las cosas que me está dando mejores resultados para ser más efectiva es estar menos tiempo en redes sociales. O sea, parece contradictorio, ¿no? Pero sí. yo entro a las redes sociales y sí veo qué es lo que está en tendencia. Sí, claro, aprendo de esas estructuras, claro que sí, pero siempre respetando qué es lo que yo realmente siento, Mm, qué es lo que mm, realmente pienso. Y esa siempre es mi invitación. Te pongo un ejemplo. Creo que fue el año pasado cuando la película de Barbie, ¿te acuerdas? sí. Habían muchas tendencias en Mm, Instagram de Barbie. Y yo siempre lo dije, miren, señores, yo a veces hago tendencias, pero no cuenten conmigo que yo voy a hacer la tendencia de Barbie. ¿Qué? ¿Pero por qué, Lu? Porque sí, yo tuve muchas Barbies, pero eso no tiene coherencia con el mensaje que yo quiero transmitir, que es que no tienes que ser perfecto, tienes que ser auténtico, tienes que encontrar qué es lo que conecta realmente contigo para poder transmitirlo. Entonces, Barbie. Ojo, no tengo nada contra las Barbies, pero no se parecía al mensaje que yo quería transmitir. Por muy, muy chévere, muy divertida que estuviera la tendencia, no lo hice. Y pues a algunos les chocó, a otros coincidieron conmigo, pero esa voz es precisamente arriesgarte a ser tú y a entender que no le vas a gustar a todo el mundo, no todos van a estar de acuerdo contigo, pero precisamente quienes han tenido, quienes han movido masas y han tenido gran impacto, como por ejemplo Martin Luther King, siempre dijo lo que sentía, lo que pensaba, yo tengo un sueño, y quienes creían en eso se sumaban a él porque es un auténtico liderazgo. O sea, al final del día eso es lo que es una marca, un líder. Pero si tú no te arriesgas, si tú no buscas dentro de ti qué es lo que realmente sientes, qué es lo que realmente se parece a ti, pues difícilmente lo vas a proyectar. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Yo sí hago tendencias y hago cosas que a mí me gustan, ¿ok? Pero siempre les digo que más vale ser una marca con autoridad, porque ser auténtico te da autoridad, te da esa credibilidad de que, y muchas personas a mí, por ejemplo, me lo dicen, es que tú eres tú. Y yo, bueno, claro, es que no puedo ser de otra forma, porque imagínate tú crear contenido o tú que estás con esto maravilloso que son estos podcasts, entonces tú estés como la Barbie, acardonada en no todos los puedo, podcasts. O sea, no puedo. no puedes porque no vas a seguir, porque te vas a agotar. Ujú, Entonces eso es lo que yo les digo, no, hacen la toma del video 50.000 veces porque, ay, le salió un pelito aquí. Mi amor, déjate ese pelito ahí, porque al final del día no es tanto tú que, ay, que eres la más, sí, claro, uno quiere lucir lo más mm, impecable mm. posible, chévere, pero al final es, ¿qué es lo que tú estás dando? ¿Me explico? Entonces yo, una de mis recomendaciones es, cuando tú estás grabando, enfócate, si ahorita en una conversación yo te Mm, miro. Pero ujú. cuando yo estoy grabando un contenido, yo miro el huequito de la cámara. No me veo en el espejo, porque si me veo como que me estoy viendo en el espejo, estoy frita. Me voy a ver todos los defectos del mundo Sí, y no así me es. va a gustar. Entonces, es algo muy, muy importante en esta era, abrazar tu verdadero yo y trabajar en lo que tengas que trabajar. Porque mira, yo he Mm, tenido clientes que, bueno, pero ¿por qué no avanzo, Luz? Puede ser porque tienes unos procesos internos que resolver siempre, o sea, es necesario, y por eso uno de mis eslogans es: tu marca empieza adentro, tu marca empieza adentro de ti. Para eso me ha funcionado muchísimo todo lo que conozco de PNL, de coaching, todo eso me ha ayudado full a acompañar a mis clientes en un proceso que va más allá de vender. Cuando hablas de tendencia, dos cosas. Una, cuando conoces, escuché unas palabras hace un par de días, porque en el momento que estoy grabando un episodio, este episodio, que no va a ser el momento en que va a salir, tengo una presentación y yo decía, pero ¿quién será la persona a que le voy a hablar? ¿Y qué querrán escuchar? Y estaba hablando por teléfono y me dijeron, ¿y qué quieres tú dar? Empieza desde lo que tú quieres dar y lo va a recibir quien lo tenga que recibir y le va a llegar a quien le tenga que llegar. Y eso fue así como que o sea, el material luce diferente y la mirada es mucho más compasiva y bueno, entonces, ¿qué quiero dar yo? Y entonces la autenticidad y sabes, ¿qué tú piensas cuando hablan de conferencia? Visualmente tú le preguntas a la gente un traje, postura, todo
perfecto, hablar bien. Para mí no, para mí, mira, ve acá, vamos a conversar. Tengo algo desde mi saber que quizás te pueda ayudar y ya rompo todo eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me enfrento a eso? Cuando el patrón de conducta es otro. Esto va a ser como disruptivo. ¿Será bueno? Me irá, la gente lo irá a aceptar. No me irán a invitar más nunca. ¿O sí? Entonces todo ese síndrome, ¿sabes? ¿Será bien? ¿Será bien? Entonces me dijeron, no, pero simplemente dar lo que tú quieras dar y lo recibirá quien no tenga que recibir. Entonces ya la mirada para hacer las cosas es diferente. Y lo otro es cuando también hablaba de tendencias y me dijeron, ¿por qué no otorgas, por qué no das? Porque quiero que entienda la gente que tu trabajo, lo que tú haces, acompañar personas, sacar material tuyo, tú crear tu marca, proyectar tu marca, mientras ayudas a otros a proyectar la de ellas, es un trabajo donde a veces el último tiempo es el tuyo y tienes que tener la energía como que si estuvieses ayudando a otro para poder seguir. Entonces, es un trabajo que demanda y uno lo hace con mucho amor. Yo este podcast lo haría esta viejita. Y, y me dijeron, ¿por qué? Yo trabajo, 2 trabajos, tengo hijos, tengo esposo, ¿sabes? Tengo familia, tengo estudio y ¿por qué no delegas las redes sociales para que te haga un material que tú simplemente produces y los demás se encargan de publicarte, de ponerte lo que está en tendencia, lo que se haga viral y todo esto? Y yo, wow, sí, me podría aliviar mucho y después dije, pero es que yo necesito a alguien que lea lo que yo quiero, que sea como que me salí yo y entré en otra persona y esa persona va a publicar. O sea, que sea la autenticidad de lo que yo quiero transmitir, no que me monte plantillas de todo lo que hace para todo, ¿sabes? Porque si no va a perder la originalidad el proyecto. Y decidí por ahora desfasar eso y tratar de seguir yo en este maratón hasta que no consiga a alguien que no me vuelva acartonado el proyecto. Sí, y has dado en un punto importante. Bueno, tú sabes que yo soy mentora de marcas y negocios, y también presto servicios de community manager y de social media manager. Y sí, mira, es un trabajo hermoso, pero también si tú no tienes esa conexión con tu cliente y no entiendes que no se trata de plantillas, que no se trata de tendencias, que se trata de la personalidad de esa marca, de la voz de esa marca, de tu recoger qué es lo que esa marca quiere transmitir a su audiencia de valores, creencias, personalidad. Mira, yo ahorita una de las empresas con la que estoy trabajando trabaja con la parte de eventos y yo siempre le pregunto al CEO, le pregunto, cuéntame, dime una frase, por ejemplo, sobre vivir el presente que a ti te guste. Listo. Eso fue. Yo tengo miles de frases, tengo miles, pero no es mi personalidad, es la personalidad de ese equipo de trabajo, es la personalidad de esa marca. Y es, entonces, bueno, tú tal cual lo has dicho, yo recoger todo eso, plasmarlo en un contenido, en un copy y publicarlo para entonces yo después ya me paso el switch y ahora vamos con la mía. Es realmente un trabajo, pero tal cual. Y eso se siente, ¿sabes? O sea, eso se siente. Sí, Tú sí. te das cuenta cuando algo, yo creo que ya quienes me leen saben si lo escribí yo o no lo escribí. Y yo me doy cuenta también de cuando leo si es un texto de alguien o no lo es, porque es ya la voz de esa persona, la voz de esa marca, la personalidad. Pero sí, sí puedes encontrar a alguien que haga equipo, que haga ese match contigo, que haga ese equipo contigo, que realmente te lea y que tú pues puedas, porque lo vas a tener que hacer, porque a medida que vayas teniendo más carga y más podcast y más movimiento, lo vas a tener que hacer, aunque sea las ediciones. Sí, estoy en ese proceso de crear el conocer completamente, porque cada episodio, cada grabación, cada búsqueda e incluso cada invitado para mí define lo que quiere hacer el podcast. Es la identidad del podcast. Tengo que traer personas que estén conectadas con lo que yo quiero transmitir, por eso les comento antes de qué se trata y darse cuenta que creo que lo viví contigo y con cada uno de los que he invitado. Yo primero te cuento quién soy y qué quiero hacer con esto. Y si eso resuena contigo, pues tú me dices que sí. Pero no te digo, mira, te quiero entrevistar porque eres famosa o no sé, o sea, tienes tantos seguidores. Porque No, influencer. sí, sí, porque influencer. Yo no, o sea, sí reconozco eso porque lleva un trabajo. Yo reconozco que llegar al nivel que tú has estado o que tú estás ahora lleva un trabajo. Yo quiero darte el reconocimiento a ese trabajo que ya se vio por allá viejito, que están todas esas notas
en cuadernos de qué voy a hacer, de que pones a leértelo ahora y dices, yo escribía eso, señor, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces, eso es lo que yo pretendo traer, esa esencia del ser humano que se fue construyendo poco a poco y que continúa construyéndose. Entonces, sí creo que puede haber esa persona, pero para mí, como me lo estás dibujando tú, por ejemplo, ya te dije, visualmente, pues empezó a hacer dibujitos, te veo como un puente. Qué magnífico, qué maravilloso luce, qué sensación tan agradable. A veces uno escucha las cosas de las personas, cuando la escucha de la persona adecuada tiene más sentido. Y qué magnífico verte como ese puente que logra, esa energía que logra, es poderoso, es grande lo que hace, porque es ese puente que logra transmitir lo que yo soy para que otras personas lo perciban. Eres tú ese lector, ese término medio, eso lo que va, que mira, desde todo punto de vista es importante, a nivel supervisorio. Tú lo llevas a la organización, esto es mágico, ¿sabes? Ser tú ese canal medio, esa supervisión media que tiene que lograr esa sinergia entre lo que se espera con lo que puedes dar. O sea, tiene otra perspectiva el día de hoy y me encantaría que la gente se fuese con eso. No estamos hablando, o sea, no encasillemos las cosas a que solamente pertenecen a un núcleo, a un área, a un aspecto. Mire, estamos hablando de la marca personal, una persona que quiere crear su servicio, que quiere proyectarse, y ya lo hemos alineado a que organizacionalmente, si esa supervisión media se lograra conectar en quién es dentro de la estructura, pues su día a día cambiaría 100%, creo yo. Total, total, Mariale, total, total. Sí, bueno, fíjate, otra de mis banderas es que cuando tú quieres crear una marca, cuando tú quieres desarrollarte en algún nicho específico, en algún nicho de mercado, si tú me preguntas qué le diría yo de hoy a mi yo de hace 4 años, yo le diría, decídete por algo en específico, ¿ok? Mm, Porque uno de los errores que yo cometí y que he visto también en muchas personas que vienen a mí es que queremos abarcar todo. Y esto lo aprendí de un mentor, quien tiene muchos prospectos, tiene pocos clientes. Entonces, mientras más específico, eso es como los doctores. O sea, tú primero eres un doctor general. Ah, bueno, chévere. Pero ¿cuáles son los doctores que tienen honorarios más altos? Los que son especialistas. especialista. Sí, los que son especialistas. Entonces, yo lo que les puedo decir a quienes nos escuchan es que si ustedes quieren desarrollar una marca rentable, porque ojo, no es lo mismo una marca, no es lo mismo tener un montón de seguidores en Instagram, en TikTok y tener una marca rentable y escalable, rentable que te dé, mira, money, que realmente tu tiempo valga, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es decidirte entre tantas cosas y cómo crear un concepto que te genere una propuesta específica, ¿ok? Porque mira, por ejemplo, yo soy amante del bienestar. Ajá, ya tú sabes que estudié coaching, estudié PNL, también aprendí Reiki, mi por ahí. Reiki, una filosofía de imposición de manos que se llama Reiki, estudié mindfulness, psicología positiva, gestión emocional, todo eso me encanta y lo sumo a ese saquito que yo tengo. Cuando yo saco esto, saco aquello, saco aquello. Pero yo aprendí que yo no me puedo proyectar con todas esas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque entonces a la gente que va a decir, también he dado clases de yoga y practico yoga. Pero yo no puedo decir, bueno, mira, sí, yo voy a hablar un día de yoga, voy a hablar un día de PNL, voy a hablar un día de coaching, voy a hablar un día de Mm, psicología positiva, voy a hablar un día de marca. No, porque un mm. cliente confundido no compra. Entonces, ¿a qué público yo quiero conquistar? Entonces, eso es algo muy poderoso que yo aprendí a los trancazos en ese camino. En ese camino, sí, todo me encanta, ajá, pero ¿cómo puedes, ¿Cómo lo condensas? Sí. cómo lo condensas Ujú. en algo? Entonces, por ahí, bueno, en mi perfil tienen un enlace para descargar un ebook Ya, en el que ya yo lo digo descargué. ya lo descargaste, en el que yo digo que para mí branding, marketing es la combinación de psicología, de gestión emocional, de diseño, de creatividad. O sea, es una combinación de muchísimas cosas porque es algo que va mucho más allá de decir, bueno, mira, tengo este producto, tengo este servicio, lo quiero vender, quiero grabar un video, quiero hacer un baile. ¿Qué hay más allá de eso? Entonces, mi recomendación es esa.
decídete y enfócate en algo en específico y da lo mejor para ese en específico, para ese nicho específico, porque a veces quien mucho abarca poco aprieta. Hubo un cliente, una cliente que me dijo, bueno, Luz, pero por ejemplo, me habló de figuras famosas, pues creo que la esposa de Marco Music, no me acuerdo. Ujú, En fin, alguien, bueno, pero es que ella hace esto y vende aquello, vende aquello y vende lo otro. Mira, por ejemplo, yo en aquella lucha que yo tenía conmigo misma de que, pero es que yo quiero hacer eso, yo pensaba, por ejemplo, en Ismael Cala. No, pero es que Ismael Cala, es comunicador, él da también mindfulness, también negocio, o sea, él recomienda, es algo como integrado. Ajá, pero Ismael Cala tiene 10.000 años en el mercado. ¿Y mm, cómo empezó Ismael Cala? Ismael Cala empezó como un comunicador, mm, haciendo entrevistas. mm. Y así se posicionó en un inicio en la mente de las personas. Entonces, Él ese es siempre tiene algo que decir y hay alguien que lo quiere escuchar. siempre tiene algo que Mm, decir y hay alguien que lo quiere escuchar. Pero así empezó él, que fue luego mm, mm, incorporando otras cosas, pero así empezó él. Entonces, cuando tú te posicionas, wow, y ahí tienes mucho mundo ganado para tú luego incorporar otras cosas. Pero de entrada, tienes que enfocarte en algo específico para que la gente te reconozca y te asocie con eso. Se me ocurre que si vemos hacia adentro, es decir, mi trabajo es qué hago con todo esto que yo he aprendido. Por ejemplo, en tu caso, el mindfulness, psicología positiva, abogada, Reiki, todo lo que has hecho, o sea, de la puerta para adentro. ¿Cómo trabajo yo con todo esto? ¿Cómo me alimento de todo lo que he aprendido? Y después saco un solo producto fuera. Externamente es uno solo, pero con un compendio de recursos que son los que yo trabajo de la puerta para adentro, ¿no? Esto me parece genial también, porque yo decía, ¿cómo empaco? ¿Cómo yo creo un producto que empaque lo que durante 20 años organizacionalmente, toda la experiencia que he traído con esta nueva etapa de querer comunicar cuando yo no salía ni en la foto con mis hijos, ¿sabes? O sea, una cosa, ¿y cómo se une una cosa con la otra? Yo decía, no sé, yo no puedo salir porque es que yo no tengo cómo empaquetar todo esto. Entonces, verlo ahora desde, ok, yo trabajo puertas adentro con todo lo que experiencia que tengo y voy a sacar una sola cosa afuera, pero yo sé lo que lleva eso dentro, el contenido, el saquito con que está lleno. Totalmente, es así. Uno al principio puede costar verlo, ¿no? Porque es Ujú, como tú entender que, bueno, ahora esto es algo que estoy creando, ujú, pero es importante hacerlo y esto nunca se me va a olvidar y quiero que se lo lleven y es ujú, que cuando nosotros queremos dar una propuesta de valor, ¿no? Venderla, mira, véndele a la gente lo que quiere y dale lo que necesita. Véndele a la gente lo que quiere y dale lo que necesita. Cuando ya, cada vez que yo capto a un cliente, sí, bueno, ¿cuál es tu objetivo? No, mi objetivo es que yo quiero, bueno, posicionar mi marca, yo quiero aprender a crear contenido, yo quiero vender más, ujú, yo quiero hacer toda esta cantidad de cosas. Entonces, cuando voy al proceso de la mentoría, del acompañamiento, me doy cuenta que ella, o bueno, más que todo he trabajado con mujeres, que ella tiene un síndrome del impostor que la está obstaculizando. Me doy cuenta que ella quiere hacer 10.000 ujú, cosas a la vez, entonces empiezo la sesión con 10 minutos de mindfulness. Me doy cuenta que ella tiene un diálogo interno negativo, pero que la está torturando todo el día. Bueno, ujú. vamos a hacer unos ejercicios de autoconocimiento, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus hitos más importantes y luego hablamos del plan de contenidos. Entonces, pero yo no le digo, mírate, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer toda esta cantidad de Tú cosas. tienes tus herramientas. Así me decía, sí, yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo con el coaching? ¿Qué tiene que ver el coaching con lo que yo hice en organizaciones? ¿Y cómo yo uno? Y cuando me preguntan, ¿eres coach? ¿Y desde cuándo? Desde hace unos días, o sea, más o menos, ¿sabe? La experiencia de dónde. Y entonces yo, bueno, hice precisamente eso. Pues no tiene nombre nada. O sea, yo hago. ¿Qué necesitas? Y yo te ayudo. Pero yo sé de las puertas para adentro qué herramientas yo estoy utilizando y cuáles recursos me están ayudando para que tú puedas lograr lo que tú quieras lograr. Y una de las cosas que comentabas es que las personas te dicen, mira, bueno, veo dos, ¿no? Eh, quiero hacer esto, quiero proyectar mi marca, quiero darme a conocer, quiero tener más seguidores, quiero tener prospectos, quiero vender. Y la pregunta que ahí me acompaña, que es uno de mis lemas en lo que estoy creando, es, ¿para qué quieres eso? O sea, ¿qué es Total. lo que estás buscando? ¿Cuál es el resultado que tú estás buscando más allá
de exponer lo externo, que la gente te vea. ¿Qué es lo que quieres que la gente vea? ¿Qué es lo que te va a mantener a ti en el tiempo? Porque después que te vean, ¿qué te va a Total. mantener allí? ¿Sabes? Entonces, bueno, ok, tú quieres lograr todo eso, perfecto, pero ¿para qué lo quieres lograr? Ese para qué es el que te va a permitir a ti ser constante, porque hay una razón más allá del objetivo corto, que es tener muchos seguidores, por ejemplo, o que la gente te conozca, por ejemplo, ¿no? Porque sí es un proceso necesario, no hay manera de que yo advierta lo que hago si yo no me voy a conocer. Tiene que haber esa estrategia que imagino ayudas tú a la gente a identificar de cómo puedes hacerte ver. Y lo otro que comentabas, por ejemplo, de personas que ya están en el ambiente de redes sociales o que tienen algún impacto ya. Es diferente, ¿verdad? Porque cuando ya traen un producto, así sea diferente a lo que han hecho siempre, pero es que ya tienen un mercado, ya tienen una gente que les sigue y que cree en la propuesta que hacen porque han estado mucho tiempo con ellos. Es diferente para quien está empezando, que tiene que empezar, bueno, ¿y a quién le voy a vender y qué voy a hacer? Y también creo que tú tienes que tú sabes, la mente trabaja, te hace su ejercicio y tú dices, en vez de preguntarte a quién le voy a vender, tú le dices, ¿a quién puedo servir? ¿A quién creo que va a servir de lo que yo le estoy dando? Y qué bonito que por eso recibas una remuneración y te puedas dedicar a algo que es lo que te gusta hacer. Sí, sí, tal cual, Mariale. Es súper importante esto y el para qué es una de las Ujú, preguntas que yo hago, porque no es que yo quiero aumentar mi base de seguidores, yo quiero, sí, quiero crecer, ujú, o es que no tengo mucho engagement, Luz, es que a mí no, casi no me dan like. Entonces ahí yo veo, yo, ajá. Ok, ya tienes un negocio, tienes una marca. Ajá, ¿tienes clientes? Sí, tengo muchos clientes, no me da tiempo. Ok, ¿te va bien? O sea, es una marca rentable. Sí. ¿Cómo es tu contenido? Bueno, no estoy creando. Ah, bueno, vamos a enfocarnos en el plan de contenidos y la creación de contenido y quién es tu cliente ideal. Lo que sí te voy a decir es algo. Los likes y los seguidores son más un tema de ego ujú, que un tema de propósito y de rentabilidad. Entonces, ahí hay varias cosas que identificar. Porque sí, ok, ay, qué rico. Bueno, así mi cuenta está creciendo, ajá. Pero tal cual tú lo acabas de decir, ¿para qué? A veces quieres cosas que no sabes ni siquiera si puedes controlar. Mira, cuando mi cuenta empezó a crecer, que empecé a recibir aquella cantidad de mensajes directos, sí, maravilloso, pero llegó un punto que yo, Dios mío, no me da ujú, ¿me da tiempo. tiempo? No Ujú, me da tiempo a responder todo ese montón de mensajes. ujú, Además de que también tienes tus críticos, también tienes, no a todo el mundo le vas a gustar y no todo el mundo que te ve para lanzarte florecitas. Hay quienes te ven para buscarte las costuritas rotas y ¿sabes? ujú, Ahí, dejar ahí parte de los procesos que no tienen resueltos adentro, los ujú, dejan ahí en tu ujú, cuenta, ¿ok? Entonces también tienes que aprender a lidiar con eso. Entonces eso es lo que yo muchas veces les digo. Ajá. ¿Para qué? Bueno, si es un tema de ego, bueno, vamos a trabajar en esa aceptación, en ese amor propio, en esa valoración de lo ujú, que tú vendes, que es la base de todo, porque mientras tú ujú, no seas consciente de ese valor de tu servicio o de tu ujú, producto, difícilmente lo vas a proyectar. Y bueno, el tema del engagement son cosas que se pueden manejar, pero si tú no manejas primero la base, que es lo que tú sientes, es lo que para qué, tú lo has dicho, para qué tú lo quieres, no, yo quiero los likes para yo sentir que mi contenido es la bueno, dopamina. sí, para yo sentir que mi contenido es bueno, que mi producto es bueno, mi amor. O sea, el algoritmo es una cosa, tu negocio es otro, el Ujú, negocio de Instagram es uno, tu negocio es otro. ujú. ¿Ok? Yo he tenido clientes que a mí en su vida me han dado un like. En su vida. Ni un comentario. Nada, nada. Pero me han comprado y me han vuelto a comprar. Entonces es algo que tal cual, como tú lo has dicho, tienes que preguntarte el para qué. O sea, Sí, ¿para porque qué? una vez que tengo los seguidores, ¿qué va a pasar? ¿Y ¿Qué? ahora qué vas a querer? Sí. ¿Sabes? Ujú. Entonces ahí funciona muy bien lo que creo que vi en estos días que publicaste en Línea de la Vida, que estabas aplicando Ajá. un material de, bueno, ajá, y después que logres esos tantos de seguidores, ¿qué vas a dar después? ¿Para qué? O la otra parte, como dices tú, ok, lograste hacer un impacto, llamaste la atención, tienes un material poderoso y un contenido de valor muy bueno. ¿Qué va a pasar cuando toda esta gente te empiece a escribir? ¿Cómo te estás preparando para después atender ese mercado que tú mismo estás reclamando y poder Total. mantener la calidad de lo que quieres, A ¿sabes? ver, Oh, sí, cuando entramos en conciencia de eso, lo hacemos desde otro lugar. sí, y tú sabes qué me ha pasado, qué me pasó a mí, y bueno, y todavía me pasa, y para mí es una responsabilidad. O sea, tener Ujú, una comunidad grande es una responsabilidad. Yo soy,
me mantengo buscando herramientas para poder compartir más, o sea, que me sirvan a mí y poder compartir más cosas. Pero si yo, una de mis banderas es, trabaja en ti, busca tu balance, busca las maneras de Mm, también ser más efectivo, busca esa voz interna para tú poder proyectarla. Si yo te digo que yo hago mindfulness todos los días, al menos 20 minutos, es que yo tengo que hacer mindfulness. O sea, ¿me claro, entiendes? O claro, sea, claro. es que yo tengo que ser coherente con lo que yo le Ok. estoy recomendando y proyectando a mi comunidad. Y cuando no Entiendo. lo hago, lo digo. O sea, mira, yo te voy a ser sincera. Yo, Es posible que no quiera un claro, día. yo ayer me acosté tarde y yo hoy no pude. Y la gente se ríe porque es la realidad. En estos días se rieron demasiado porque entré al gimnasio y había un mal olor que no te quiero ni contar. O sea, alguien no se puso desodorante. Y yo agarré y me fui al parque a caminar. Y lo dije, y listo, pero hice otra cosa diferente, pero realmente lo hice. Entonces, es un trabajo de Mm, coherencia, mm, de que tienes que ser coherente, coherente con lo que realmente tú proyectas y lo que quieres ser. O sea, en la persona que tú te quieres convertir y lo que quieres transmitir, lo que quieres dar. Y no es que mm. ya llegaste aquí ya y bueno, ya. Tengo 10, no sé cuántos mil seguidores y bueno, ya. Ajá, ¿y No, ahora qué? ¿qué? No te toca relajarte, el trabajo es mucho más arduo para Ahora el mantenerte allí. compromiso crece, Ujú, ahora el compromiso crece. Ajá, mm, ¿qué más voy a leer? ¿Qué más voy a aprender? ujú. ¿Qué más? ¿En cómo puedo ser mejor para yo poder darle más a las personas, más valor a las personas? Entonces, no es nada más eso, no es nada más. Hablando del ego, tomé una frase tuya que decía, bueno, no sé si es tuya, pero la escuché que la dijiste, céntrate en lo que aportas más que en ser protagonista. Sí, eso a mí me ha servido full, 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 Sí. full, 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 porque mira. Sí hay que, o sea, tu marca tiene varias identidades. Está la identidad visual, está la identidad verbal, está la identidad actitudinal. Todas son Sí. importantes y construyen tu Ujú, autoridad que es la credibilidad que tú generas para que tus clientes confíen en ti y bueno, se concrete la compra, ¿ok? ujú. Pero ¿qué pasa? Que todas esas identidades deben ir alineadas con lo que tú eres en realidad, ¿ok? Claro, tú te tienes que preguntar, ajá, ¿qué es lo que tú quieres proyectar? ¿Cómo te quieres proyectar? ¿Cuál es la personalidad de tu marca? Por ejemplo, todo tiene una comunicación. Tu imagen personal tiene una Mm, comunicación. La imagen de tu página tiene una comunicación, transmite un mensaje. Ahora bien, eso no significa que tengas que estar acartonado todo el tiempo. Eso no significa que todo el tiempo tengas que estar, o sea, con el make-up, tú sabes, una cosa. No, para empezar que hay formatos diferentes para cada cosa. En las historias puede ser más relajada. De repente en el feed, si quieres lucir profesional, bueno, cuida un poco más los detalles. Pero ¿qué sucede? Que hay tipos de contenido que yo digo que son puro show, puro tú eres la estrella, la star, o sea, la más bella de todas. Y lo que buscas es alimentar ese ego. Y no está mal, ojo, no está mal, no está mal, pero que tu contenido no sea solamente ese contenido, porque recuerda que no se trata de ti, se trata de lo que tú das. Se trata de lo que tú aportas, se trata de la huella que tú dejas, y eso es una marca, la huella que tú dejas, o sea, que las personas entren a tu página, lean tu contenido o escuchen tu contenido y se vayan diferentes, ¿ok? No diciendo, ay, mira qué maravillosas. Sí, chévere, hay contenidos para, mira qué maravillosa es Ale, ay, mira, pero qué bello, ay, mira, pero qué espectacular, ay, mira, ay, qué rico para ti, ¿verdad? Que te escriban todas esas cosas. Pero ¿qué estás dando tú? ¿Qué estás dando tú? No siempre es que tú eres el protagonista, es lo que tú das. Y vamos a estar claros en algo, y esto siempre se lo digo. El consumidor siempre es egoísta. mm. ¿Qué hay para mí? La gente no entra, la gente entra buscando algo para entretenerse, algo que aprender, algo que saber, alguna información. ¿Qué hay para mí? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Qué hay para mí? Tú entras a mi cuenta, ay, ¿qué hay para mí? ¿Qué me vas a dar a mí? ¿Me vas a entretener? ¿Me vas a educar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a aliviar? ¿Qué necesidad me vas a satisfacer? Además de que tú eres la más bella, la más exitosa, la más fabulosa. ¿Sí o no? Sí, me pasó cuando, lo que me pasó fue así, como me disocié de mí, o sea, me salí y me vi a mí misma con el teléfono, scroll, viendo todas las redes, ¿no? Eso fue a principio del año pasado. Y como que me salí y me vi, yo dije, ok, yo estoy viendo, pero ¿qué contenido estoy dando yo? O sea, ¿qué estoy aportando yo? ¿Por qué no he encontrado algo que la gente también
se sienta bien viendo mi contenido. Y la solución fue cerrar las redes sociales. Cerré todo. Instagram, todo. Dejé Claro. blanco. Lo único que dejé fue el WhatsApp. Y así lo tuve alrededor de 3, 4 meses, creo que fue. Y dije, lo voy a abrir cuando sepa que tengo algo que aportar y tengo que darme este tiempo de descubrir qué es. Inicialmente empezó con un libro, saqué un libro y inmediatamente del libro nació la necesidad de hablar en un podcast. Es decir, qué voz le puedo dar a otras personas porque traté de hablar de mi libro siendo nadie, sin Instagram, recién abierto, sin seguidores, y me enfrenté a esa posición donde las personas me validaban sí, solo sí. Ni siquiera tenía contenido de valor que aportar, sino tenía una cuenta gordita que hablara por mí. Entonces, cuando yo vi que eso pasó, yo dije, yo necesito crear un espacio donde la gente no tenga nada de eso, no necesariamente lo tenga, pero tenga mucho que aportar. Hay que darle espacio. Entonces, imagínate, cómo me llevó caer en ese punto tan bajo para empezar a crear, ¿sabes? Y de ahí quiero rescatar otra cosa que para ir ya más o menos envolviendo el regalito para cerrar, tener ideas estallando como cotufas, materialízalas. ¿Quieres hablar un poquito de eso? Wow, sí, sí, bueno, una idea no es nada, no es nada si tú no le das orden, si tú no le das acción. Y otra cosa que a mí me ayuda full, 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 es que cuando tienes muchas cosas en la cabeza, o sea, como que ya estás cansado, Ujú, ya tienes ese montón de cotufas estallando, estallando, y ya como que no has hecho nada y ya estás cansado. Entonces, muchas cosas están conectadas. Yo trabajo mucho en buscar formas de ser más efectivo. ¿Por qué? Porque si tú no te lideras, difícilmente, y sobre todo cuando trabajas de forma independiente, difícilmente vas a acercarte a tus objetivos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles son los pasos para darle forma a esa idea? ¿Y cómo lo vas a incorporar tú a tus hábitos para poder avanzar en eso? Y bueno, y yo me imagino que tú lo practicas porque para darle forma a todo esto, que es un podcast que requiere una dedicación, buscar los invitados, hacer los horarios, enviar las invitaciones, luego editar, luego subir, luego, o sea, todo tiene una serie de pasos que no es nada más la idea. La idea es fabulosa, ajá, pero ejecútala, ejecútala. Entonces a veces tenemos 10.000 cotufas estallando y se estallan y ahí se quemaron y ahí quedaron, ¿ok? Entonces si tienes una idea, dale orden. Dale estructura. Lo mismo ocurre con los contenidos de marca. Dale a esas ideas, dale una estructura. Si tú tienes un contenido, bueno, mira, yo quiero hablar, por ejemplo, yo quiero hablar del cliente ideal. Ajá, listo. ¿Cómo yo estructuro ese contenido? ¿Cómo yo empiezo para llamar la atención? Doy la carnita, o sea, el valor, qué es lo que yo le voy a dar y cómo llamo a la acción. Hay varias fórmulas que, ojo, no es que es una camisa de fuerza, no, pero sí una estructura, porque ¿qué pasa con la comunicación en redes sociales? Que estamos cada vez más, tú lo dijiste, a la velocidad del scroll. Entonces, ¿qué me hace detenerme? ¿Cuál es el primer gancho? El comienzo, los primeros 3 segundos. Entonces, otro hack muy importante que yo también aprendí a los trancazos. Cuando vayas a hacer un video a voz, o sea, donde salgas tú hablando, o con un voiceover, olvida el saludo. Para estos formatos sí, es chévere, pero por ejemplo, para un reel, para un post, olvida el saludo. Ve al grano, ve a lo más importante, ve al porqué, ve al problema, o sea, al problema que puede tener la persona. Por ejemplo, te sientes abrumada o no tienes idea cómo vender en redes sociales. Ah, esa soy yo, me quedo porque quiero escuchar. ¿Ok? Entonces, esa idea hay que darle siempre una estructura, cómo empezar, cómo ir al medio y cómo terminar. Más que todo, cuando estamos arrancando, tenemos que hacer esa estructura mientras nos vamos afinando. Y lo otro que también funciona, y tú hablamos un poquito, hablamos de eso también, es ser disruptivo, ser irreverente. Porque yo me he dado cuenta, mira, yo tengo, a ver, tengo más de 3 años creando contenido y la gente despierta cuando tú rompes patrón. Ejemplo, vienes publicando siempre como una diva hermosa, esplendorosa. Publica una foto sin maquillaje y explica algo ahí. Va a llamar la atención porque siempre sales de la misma forma. Cuando tú rompes patrones, llamas la atención. Cuando tú empiezas de una forma irreverente, llamas la atención diciendo algo que las personas no se esperan que tú vas a decir. Por ejemplo, en el caso tuyo, Mariale, no sé, algo que le puedes dar la vuelta. Por ejemplo, yo puedo decir, deja de crear contenido. Y la gente, ¿cómo tú me vas? Si tú trabajas con eso, o sea, ¿cómo tú me vas a decir que deje de crear contenido? Ajá, pero es que la parte viene después. Deja de crear contenido si no lo vas a hacer de una forma consciente, de una forma coherente con tu personalidad. Ta, ta, ta. Ah, pero la gente se engancha porque, bueno, ¿y cómo ella me va a decir eso?
se volvió loca. Son formas de llamar la atención, pero de personas que les interese el tema. Y bueno, por ahí va el tema de las cotufas, no sé dónde lo leíste, pero sí lo he escrito varias veces. Sí, sí, justamente con la cuestión de la presentación, di a leer lo que yo estaba escribiendo y me decían, wow, ¿y por qué dices eso? Y es precisamente porque empezó o sea, trato de que no sea lo tradicional, sino voltea la tortilla, ¿sabes? Ve lo diferente para ver si te llama la atención, si te despierta otra mirada, ¿no? Yo sé que has dado bastante contenido en cuanto a la marca personal, pero si te tocara resumirlas en, no sé, tres, cuatro, cinco, tú lo mides a tus posibilidades de cuáles son esos primeros pasos, uno, para empezar y dos, para mantener en tu marca personal. ¿Desde dónde debes empezar? ¿Cuáles son los primeros Ok, pininos que hay que dar? ok. Los primeros pininos que tienes que dar es primero el Ikigai. ¿Sabes cuál es el Ikigai? Ujú, El Ikigai. Dice, bueno, quiero inventar algo. O sea, quiero crear algo. En el caso que estés en blanco, quiero inventar algo. Bueno, ¿en qué eres bueno? De eso en lo que eres bueno. ¿Por cuáles de esas cosas las personas estarían dispuestas a pagar? ¿Ok? ¿Y qué ujú, aportas? ¿Qué aportas con eso? ¿Cuál es tu granito de arena para eso? Hazte esa pregunta si aún no tienes idea qué desarrollar. Eso por allí. ¿En qué eres bueno? Puedes tener muchas cosas, pero de esas cosas, ¿por cuál de las personas? ¿Cuál es más rentable, pues? ¿Y qué estás aportando? Eso en primer lugar. Dos, si son muchísimas cosas, enfócate en una a la vez. Haz una propuesta cuyo cliente tenga nombre y apellido o tengas varios perfiles de clientes que estén conectados, o sea, que sean cosas que estén ujú, conectadas. No es que, por ejemplo, yo he tenido personas que, bueno, Luz, yo soy preparadora de documentos, pero también empaco, envío paquetes a Venezuela. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, o eres la de los paquetes o eres la preparadora de documentos, ¿sí? ujú, Entonces, enfocarte en algo a la vez, en una sola cosa a la vez o en cosas que estén conectadas en un mismo nicho de mercado, mira, o sea, te va a hacer volar, porque en esa querer ser todero puedes perder ujú, mucho tiempo, ¿ok? Mucho ujú, tiempo y ujú, mucha energía porque te vas a llenar de prospectos de clientes o de seguidores que se van a confundir. Tres, perdón. Identifica cuáles son los valores que tú quieres reflejar con tu marca y en qué es lo que tú crees. ¿Cuáles son esas creencias que van a identificar tu marca? ¿Cuál es esa voz que tú quieres transmitir? ¿Cuáles son tus referentes? Porque sí podemos tener referentes. Referentes que, ojo, no es que nos vamos a copiar de ellos, pero sí son personas que tú sabes que han experimentado un camino parecido al que tú estás de pronto empezando, estás en el medio y están donde tú quisieras estar. Busca referentes para buscar inspiración, léelos, síguelos, escúchalos, interactúa con ellos. Y este mega hack que lo hay que aplicarlo es que cuida a quien escuchas en las redes sociales. O sea, que a quien tú ujú, escuches y con quien tú interactúes sean esas personas que son referentes tuyas. Y referentes, y no solo competencia, porque dices, ay, no, sigue a tu competencia. ujú, Sigue e interactúa con personas de nichos relacionados, en el que tú puedas tener clientes comunes, pero sin competir. ¿A qué voy? Por ejemplo, en mi caso, ¿quién puede estar relacionado con mi nicho? Personas que trabajen con imagen personal, personas que trabajen con fotografía, personas que trabajen con estrategias de comunicación a voz, pues oratoria, seguir todas esas marcas referentes e interactuar con ellas para mí es estratégico porque me hago visible para personas que tienen esos mismos intereses, ¿ok? Porque ujú, quien de pronto quiere desarrollar su oratoria tiene una marca y quiere crear contenido y necesita ujú. otra cosa. Ok. Entonces, eso es súper poderoso, ¿ok? Hagan una lista de cuáles son esos referentes conectados a su nicho, empiecen a interactuar ojo, de una manera genuina, no es que hay, o sea, de verdad consuman el contenido y de verdad interactúen de una forma genuina, ¿ok? Ujú, Los valores, las creencias, cuál es la propuesta de valor, qué es lo que tú vas a ofrecer, qué es lo que tú vas a ofrecer. Y lo que hablamos, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres eso? O sea, ¿qué tanto te gusta? ¿Qué tanto te agrada? Y haz un compromiso. Cuando uno quiere mejorar en algo, cuando uno quiere mantenerse también motivado en algo, esto lo escuché hace poco no me acuerdo si fue de Jim Rohn, que
uno tiene que leer o escuchar un podcast o algo por lo menos media hora todos los días. Porque cuando ya tú estás montado, bueno, creaste la comunidad, ajá, ¿y ahora qué? Vienen las rutinas, vienen las dificultades en tu día, en tu vida, ay, ¿de dónde tú sacas más? O sea, ¿de dónde tú sacas más cosas positivas para llenar tu mente para poder transmitirlo? De referentes, de personas que han logrado esas cosas que tú quieres, de escuchar este tipo de programas, de todo eso, pero si tú no alimentas eso todos los días, pues llega un punto en que, ay, ¿ahora qué? No tengo nada que decir. O sea, estoy Sí. muy abrumado, estoy muy, haz eso. Y para el plan de contenidos, define cuáles son tus procesos o líneas de negocio. ¿Qué es esto? Es que vamos a suponer que, por ejemplo, yo tengo, Ujú, en este momento tengo 3 líneas de negocio. Tengo el servicio de Community Manager, tengo ujú, las mentorías personalizadas y tengo los talleres grupales. ¿Ok? De esas líneas de negocios, ¿cuáles son mis clientes ujú, ideales? ¿Cuáles son sus características, su perfil demográfico y su perfil psicográfico? Demográfico es dónde están, sexo, todas esas características. Y el psicográfico, que es el más importante, es qué le motiva, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le quita el sueño, qué es eso que se le está haciendo difícil. Cuando tú identificas todos esos problemas de tus posibles clientes, allí tienes un montón de material para crear contenido. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades de esos clientes? Ahí tienes mucho material para crear contenido. Y en función de eso, pues haz tu planificación, tu cuadrito. ujú, Y por último, pero más importante, es que en la variedad está el secreto. Si tú quieres que las personas se queden, sean fidelizar a tu ujú. comunidad, tienes que variar el contenido. Es decir, tienes que educar, dar, humanizar y vender. Ok. Básicamente, son varios pilares, pero los más Ujú, importantes son ujú, esos. Educar, pero educar, ojo, no como Wikipedia, no que tú vas a agarrar y tú te aprendiste, bueno, ¿cuáles son las bases de la marca? Ta, 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 ta. Ay, qué aburrido. Para eso me voy para Google y ujú, busco, investigo, pues, o me compro un libro y lo leo, punto. Pero cuando tú lo haces con ujú, intención, ujú, recreando los puntos de dolor, sí, haciendo como una dramatización, o sea, recreando situaciones ujú, reales, ¿sabes? Y yo sé que esto demanda un poquito, pero cuando tú le agarras el hilo, te das cuenta de los resultados, pues quieres seguir. Vas a ver los resultados porque la gente se detiene y dice, ay, sí, esa soy yo, eso me pasa a mí, tal cual, esa soy yo. Entonces te ves reflejado allí y además te doy un hack. Cónchale, yo me quiero quedar contigo porque tú me entiendes y tú me estás ayudando, me estás dando un hack importante. Segundo, humanizar. Humanizar, ¿por qué? Porque recuerda que las personas no solamente compran lo que tú vendes o lo que tú ofreces, sino también te compran a ti. Y esto que estamos haciendo, que ujú, hablamos de que lo que yo hice, de cómo yo me he sentido, de todo esto habla, es contenido de marca, es de tu historia, es de tu sentir, es de ujú, tus procesos. Eso hay que compartirlo. Ojo, no es que vas a transmitir todas tus intimidades ni todos tus dramas, no, 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 pero sí un poco de ti, sí es importante, sobre todo para marcas personales, porque Carlos Rosales lo dijo, personas compran personas y personas ujú, compran líderes. ujú, Y sigue siendo, y hoy más que nunca, porque cada vez hay más opciones, o sea, cada vez hay más opciones de personas que están haciendo, en comillas, lo mismo. Pero ¿cuál es tu factor diferenciador principal? Tú. sí. Tú no transmites eso que tú eres, eso es lo que tú crees, pues ¿cómo te vas a diferenciar del resto? Entonces, por eso es que muchos se ven plantilla, 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 lo que varía es el color. Ah, no, es Sí. naranja con rosa, no, este es azul con tal. Pero si tú no le das esa esencia a tu marca, pues ¿cómo te vas a diferenciar? Sí, para mí ha sido palabra clave y la mantengo con todo el contenido que hago, es esa que acabas de decir, que es la intencionalidad. Siempre desde donde haces las cosas va a marcar la diferencia. Esto que comentabas de la competencia, primero a mí me desgasta mucho, me paraliza estar pendiente del contenido de lo que puedes llamar tu competencia. Al final es tu calificativo, la otra persona ni sabe que tú estás compitiendo con ellos. Y segundo, que no hay ningún lugar donde llegar. ¿Compitiendo para qué? ¿Cuál es el destino final? ¿Cuándo se termina esta competencia? Y yo lo hemos convertido, que es un tema o un término que tú manejas muy bien, en modelar. Yo voy a buscar referentes.
Sí, voy a buscar referentes, incluyendo la competencia, pero ¿desde dónde los quiero ver? Los quiero ver desde modelar, desde buscar aquello. Mira, yo me sentía muy culpable muchas veces, pasé mucho tiempo en ese lugar donde me sentía culpable de que si yo repetía y no, sino que si yo decía algo similar a lo que tú dices, yo te estaba copiando, entonces yo no tenía identidad propia. Entonces yo decía, no, pero es que si ella ya lo dijo, ¿qué haría diferente que yo lo dijera? Eso es copiar, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, cuando uno empieza a ver desde una perspectiva diferente, no, pero ¿qué quiero sustraer yo de lo que ella me está diciendo? Que puede ser mi voz que lo diga y de una manera diferente y lo puedo compartir de una manera diferente. Entonces, cuando lo aprendes a ver así como más ligero, más desde cómo hago para, no, cómo hago para quitarte, sino cómo hago yo para posicionarme, en vez de desgastarme de tratando de sacarte, ¿cómo hago yo para posicionarme? Entonces, lo ves desde el modelaje y puedes extraer muchísimo de allí. Hay un néctar, hay un puro allí que es bien sano, que te alimenta. Y deslastrarse de eso, de esa competencia, es bastante sano para ti. Y compites sin saber, al fin y al cabo, cuando lo ves desde esa manera. Sí, sí, claro que sí. Bueno, eso es un tema, eso es otro podcast, ¿oíste? El tema de competencia. Sí, sí. Y lo Sí. que sí, otra recomendación que les doy es que, mira, eso es como cuando tú vas corriendo, cuando tú vas manejando, sí, tienes que ver a los lados, claro que sí. Pero si tú no ves para adelante, está frito, Mm, está ujú, frito. Tienes que ver hacia adelante y obsesionarte con ver qué está haciendo el otro, lo que va a hacer es desenfocarte totalmente de tu camino. Y tú sabes mm. que hay un libro buenísimo que se llama Roba como un artista. Ya te voy a decir, te iba a preguntar si tenías 3 libros referentes, libros. Uy, sí, tengo un montón. Ese Compra como un, ¿cómo es? Roba Roba como, como un ujú, artista. ok. Roba, ¿qué dice Austin Kleon ahí? Él dice que al final del día la originalidad es un mito. Entonces, si por Ujú, ejemplo, si tú escuchaste mm, algo de tu referente y aparte lo combinas ujú, con otra cosa que estás leyendo, lo combinas con tu experiencia, ya ahí tú tienes otro discurso. Pero ujú, tomaste de aquí, tomaste de allá y le mm, diste tu toque. De eso se trata. ok, Entonces, porque no estamos inventando el agua tibia. ok, Estamos dando voz a esas cosas a esos caminos que ya otros recorrieron, a esos aprendizajes que ya están escritos en los libros. Entonces, pero tú lo dices de una forma, yo lo digo de otra, y hay ujú, personas que conectarán conmigo, hay personas que conectarán con otras, pero si yo no salgo a la luz, ¿cómo voy a saberlo? claro, claro. ¿Ok? Eso por un lado. Y ¿Y por otro otro lado, libro? ajá, ese es uno bueno. No, bueno, este año, ahí voy. Primero, hábitos atómicos, Ujú, demasiado bueno. O sea, si quieres reinventarte y si quieres tú ya decir ya, yo quiero, o sea, darle otro rumbo, tienes que leer Hábitos Atómicos. ok, Los secretos de una mente millonaria. ok, Estoy hablando de todos los que he leído este año. La psicología de las ventas de Brian Tracy. Demasiado bueno. O sea, te habla de tu mentalidad ujú, y te habla de estrategias para que, ojo, todo lo que hacemos en las redes sociales para nosotros posicionarnos y vender nuestros productos o servicios no son más que estrategias de ventas aplicadas a la comunicación digital. Cuando entiendes mm, eso, o sea, como que, wow. O sea, se te abre todo, ojo, más allá de TikTok, más allá de bailecito, más allá del, o sea, si quieres ser una marca seria y rentable, tienes que desarrollar habilidades para vender y conectar. Hay otro muy mm, bueno que se llama, por supuesto, este es buenísimo, el de Jurgen Klarik, véndele a la gente, véndele a la mente, no a la gente. Demasiado bueno también. ¿Cuál más? Aquí tengo uno que, bueno, este es bueno. Este es bueno, un poquito más específico para quienes trabajan marca personal. Se llama The Branding Method. Cómo crear marcas que provocan e impactan de Carolina Kairos. Sí, bueno, aquí podemos hacer otro podcast de los libros, pero esos son buenísimos, esos son buenísimos. Esos son los que te digo que este año me han, porque uno también tiene que trabajar mm. en su mentalidad. Entonces, bueno, ¿qué más? No, yo estoy encantada, muchísimo material. Yo esto es un podcast que lo vería una, dos y tres veces. O bueno, trato de que sí, de que cada episodio que traiga sea lo que diga, me voy a regresar allá porque es que yo me acuerdo que hablaron de eso y déjame ir para el minuto tal, que ahí me va a ayudar. Entonces, quizás no lo puedan ver todo corrido, pero que te regrese a ese sitio donde tú sabes que puedes conseguir algo que hoy no captas bien, pero te puede causar curiosidad. Luego que aprendes a investigar, entonces ahora estoy en este nivel y puedo escuchar esta parte, ¿sabes? Es un material que puedes ir regresando cada vez que lo necesites y eso es lo que espero y lo que trato de provocar en cada episodio que se realiza en este podcast en Contraste. ¿Qué más te podría decir? Como te dices, podríamos hacer varios podcasts, pero por ahora quisiera agradecerte tu tiempo,
el tener la disponibilidad de compartir quién eres y de compartir de dónde vienes, de dónde nace esta intención de servir a las personas y decirle que con lo que son pueden hacer. Y solamente se trata de identificarlo, de creer. Para mí es creer, crear y atreverte a hacerlo. Y agradecida enormemente por tu tiempo, por tu servicio, por quererle dar a los demás un poco de lo que ya tú has pasado. Bueno, gracias a ti. Para mí, ya a mí me encanta, me apasiona hablar de esto porque yo sé que hay muchas personas allá afuera Mm, que de pronto tienen sus dudas. Lo que sí les puedo decir es que si estás esperando que salga perfecto para hacerlo, mm. olvida eso. Mis primeros videos fueron horribles. Horribles. Yo ni siquiera sabía cómo poner la música en los reels, pero yo la ponía de fondo, pero lo hacía. Lo hacía y así fui sumando cada vez más cosas y descubriendo más cosas. Pero si no tienes la curiosidad y lo más importante es que si no estás dispuesto a que llegue el punto en que veas atrás y digas así como tú dijiste, wow, y yo lo hacía Sí, así, sí, oh, pero sí. qué maravilla que te atreviste a hacerlo, porque si no te atreves a hacerlo, así no sea perfecto, pues ¿cómo vas a avanzar? Entonces, esa es mi recomendación, ese es lo que les puedo decir. Ojo, no es un camino recto, es un camino como con Mm, sus baches, es un camino que dices, ay, no, hoy no tengo ganas de grabar, está bien. Hoy pues tengo un quebranto, está bien. Si te pierdes en algún momento, bueno, si te sientes desordenado en algún momento, haz una pausa y vuélvete a ordenar, pero siempre recuerda por qué empezaste y el para qué. mira que, ¿Qué quieres sí. dar? Yo le digo, escuchen el episodio 0, que eso te dice de qué se trata, pero si quieres ver algo un poco más, más avanzado, más de lo actualizado, ve los últimos episodios que vas, evidentemente vas a notar la diferencia en lo que se puedo entregar. Y si te gustaría compartir tus redes sociales, aquí tienes esta plataforma para dar. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram por @Luz Núñez guión bajo. Ojo, el Luz es con S, porque eso tiene una historia. @LUSNUNEZ guión bajo. Luz Núñez guión bajo. Porque resulta que mi nombre completo es Luz Mari, pero mi papá se llama Luis, mi mamá se llama Marixa. Entonces ellos me querían, el nombre iba a ser Luis Mari, pero le quitaron la I, pero le dejaron la S. Bueno, una historia, tú sabes. Qué bueno, eso es algo que también forma parte de lo que ha formado tu marca. Hay una historia allí que ahora Sí. permite que tu nombre sea diferente para la vista de los demás. Todo tiene un sentido, Exacto. todo se va Entonces, conectando. hay quienes me dicen Luz Mari con S. Bueno, sí, soy con S. Muchísimas gracias, Luz Mari, por Luz, por tu tiempo y por tu dedicación, por este espacio el día domingo para dedicárselo a servir a los demás y a darle contenido de valor que puedan poco a poco ir ayudando a formarse y a crecer personal y profesionalmente. Agradecida. Bueno, un placer y bueno, que tengas un excelente domingo. Igual tú. Bendiciones para ti. Bueno, wow, increíble lo que haces. Qué bonito. Gracias. Bueno, mi amor, un placer.